Mercado de los brujos. Reportaje número 3. Los nombres de algunos lugares y personas han sido modificados por respeto a la privacidad de los mismos. Brujería, maldiciones, sacrificios, entierros, amarres y limpias. Todos nos hemos cuestionado alguna vez si la intervención de fuerzas sobrenaturales es real, y el día de hoy estamos aquí para descubrirlo. Este es el tercer reportaje de nuestra serie de misterios relacionados con actividad paranormal y eventos tanto escandalosos como reales, traído exclusivamente para el público de Relatos de Terror de Zuno, a quienes mandamos un cordial saludo y todas nuestras bendiciones. 30 de enero del año 2024. Nos encontramos en la capital de México, Colonia Merced Balbuena, en las entrañas del internacionalmente conocido Mercado de Sonora, también llamado Mercado de los Brujos, cuyo sobrenombre se ha ganado a pulso. Este espacio fue inaugurado el 23 de septiembre de 1957 y desde entonces ha sido centro de reunión de brujos y brujas, chamanes, santeros y cualquier practicante de lo oculto y esotérico. Asimismo, políticos y famosos vienen y van por estos rumbos para solicitar favores a los brujos experimentados que atienden aquí. En los puestos de este mercado tan colorido como ningún otro, se pueden encontrar desde remedios herbolarios y esencias hasta huevos de serpiente y figuras de demonios. Entre los comerciantes con los que uno se cruza desde el primer acercamiento, se ofrecen trabajos como limpias, apertura de caminos y amarres, por mencionar algunos. La idea principal que tenía antes de entrar a este mercado era la de contar a nuestro público acerca de su historia y los productos que se pueden encontrar. Sin embargo, a casi 20 minutos de comenzar a recorrer el lugar, noté que entre sus paredes existía un aspecto de mayor interés para cubrir. Los efectos de la brujería tanto en víctimas como en practicantes. De local en local, la gente se acerca pidiendo veladoras de colores en específico, consultando precios y preguntando por la efectividad de los trabajos aplicados a terceros. Con el debido permiso de la curandera Graciela Romero, aparté un par de horas para hacerle compañía en su puesto y presenciar de cerca los servicios que la gente viene a solicitar en un día común. La conclusión a la que ambos llegamos es que, la mayoría de personas que se acercan piden por lo general algo que intervenga en el beneficio económico u amoroso. Por tratarse de un puesto en donde predomina la magia blanca, todos vienen en busca de ayuda y protección. Por otra parte, la señora Graciela me comentó que, así como ella ofrecía favores positivos, el mercado también contaba con espacios en donde se practicaba la magia negra, y se podía pagar por solicitar cualquier clase de mal hacia el prójimo. Y al ver que este último tema llamó mi atención, ella me recomendó que me acercara al puesto de una familia a la que nos referiremos como los Espinosa, y me brindó las indicaciones para llegar a ellos. Al estar allí, me encontré con don Aurelio Espinosa, quien me presentó a dos de sus hijos, también adentrados y estudiados en las prácticas obscuras. Y después de explicarles sobre mi investigación, me invitaron a pasar a su puesto, en donde encontré dijes con símbolos desconocidos, veladoras negras, y pegada a la pared, una lista con algunos de los trabajos de brujería negra que podían hacer y deshacer. Conversando con Pablo, hijo de don Aurelio, me comentó que utilizan la energía de Satanás cuando se les pide trabajar en el mal enviado a otros. Sabiendo esto, me atreví a preguntar cuáles son las peores peticiones que suelen recibir de sus clientes. Y con un serio tono de voz, el joven me respondió lo siguiente: lo peor que nos vienen a pedir es causar la muerte en alguien cercano. Pero, también es común que quieran mandar enfermedad o males en el camino, como puede ser la pérdida de un trabajo o incluso asaltos y hasta secuestros. Al final de cuentas, todo en esta vida se mueve y funciona en base a la energía, solo que las hay positivas y las hay negativas. Aparte de la gente que llega deseando el mal a otros, recibimos a personas que buscan ayuda para deshacer una maldición o regresarla, dependiendo el caso. Y entre los aspectos a tomar en cuenta,
al solicitar la intervención de estos brujos, no solo se encontraba el factor karma, sino también la pérdida económica, ya que los costos por matar a alguien podían ir de los 10.000 en adelante y la tarifa cobrada por los brujos continuaba creciendo. Luego de estar una hora presenciando a los visitantes que se acercaban preguntando cómo hacer una maldición o causar pobreza, se me ocurrió pedirles permiso para llevar seguimiento de sus resultados, para poderlos documentar, y de esta manera exponer su efectividad. Al principio, ninguna de las personas que se acercaban a preguntar por un servicio quiso dejar que fuéramos testigos, hasta que llegó la señora Isabel, cerca de las 4 de la tarde. La mujer vino al espacio de los Espinosa con una notable expresión de coraje, preguntando qué era lo que se necesitaba para ocasionarle a un hombre un daño cardíaco, que de preferencia fuera súbito y capaz de matarlo. En respuesta a su petición, la cantidad a cobrar rebasó los 7.000 pesos, ya que ellos iban a ser los intermediarios en llevarlo a cabo. Antes de poder iniciar con el ritual solicitado, Pablo le advirtió a Isabel que los resultados eran irreversibles. La cantidad de advertencias que dijo, sumado a las veces en que le cuestionó si se sentía segura con el mal que estaba a punto de causar, daba la impresión de que ni siquiera ellos como brujos tenían el deseo de involucrarse. Así que tras las continuas insistencias de la señora Isabel, los Espinosa solicitaron conocer la razón a tal deseo. Sin vergüenza ni titubeos, ella nos mencionó que su pareja le había sido infiel y le parecía que la mejor manera de vengarse con él era causándole un ataque directo al corazón. En cuanto se acordaron los tratos, le pidieron a la mujer que les llevara una foto tamaño infantil de la persona por atacar, junto a alguna prenda que le perteneciera, agujas y un corazón de cerdo. Después de tomar nota, ésta se marchó un tanto apresurada a conseguir las cosas necesarias. Y en ausencia de ella, la familia de brujos me explicó que la fotografía diminuta era para insertarla al interior de un muñeco vudú, la prenda para envolverlo, y el corazón para dañarlo y dejarlo pudrirse al lado del muñeco, y unas veladoras negras cubiertas por tierra de panteón. Horas más tarde, Isabel regresó con cada cosa que le pidieron, incluyendo el corazón de un cerdo. Al entregarlo a manos de los Espinosa exclamó, «Mátenlo pronto, hasta que quede bien muerto». Y antes de marcharse me dijo que estaría frecuentando el mercado para mantenerme al tanto de lo que ocurría con la víctima. A pesar de ya no vivir con el hombre en cuestión, sabría si algo relevante le ocurría porque compartían amigos en común que se lo dirían. Por mi parte, al llegar a este punto, me di cuenta de que, de aquí en adelante, estaría frecuentando al mercado de los brujos durante más días de los que tenía contemplados. Por lo visto, las prácticas esotéricas no eran algo que se llevara a cabo al instante, pues, mover las energías requería tiempo. A una semana de empezar a documentar las peticiones de Isabel, ésta regresó al puesto de los Espinosa para avisarnos que su expareja se había estado sintiendo mal y de la debilidad que comenzó a experimentar ahora. Le era imposible asistir a la oficina. Y para que me diera una idea de cómo es que se veía de cerca un trabajo de brujería, como el que estoy describiendo, el brujo Pablo me mostró desde su celular una fotografía del muñeco vudú y el corazón. Aunque a simple vista no resultaba algo tan impresionante de ver, el hecho de saber que se trataba de algo tan real como letal, hacía que se me helara la piel y se me revolviera el estómago. En los siguientes días de esperar a recibir nuevas noticias, me pregunté si Isabel y los brujos de magia negra en verdad lograrían arrebatarle la vida a aquel hombre tan solo por un conflicto pasional. Y aún sin conocerlo, al menos yo, no pude evitar sentir culpa y remordimientos por estar documentando el modo en que se esmeraban por matarlo a distancia. Entre algunas reflexiones que me estuve haciendo en aquel periodo de tiempo, llegué a la conclusión de que salvar a un individuo de la brujería negra no representaba un gran impacto, dentro de una realidad en donde estas prácticas se llevan a cabo a diario. A mediados de febrero, justo un día después de San Valentín, Isabel nos informó que su expareja sufrió un microinfarto que lo mandó directo al hospital, pero no fue suficiente como para que muriera.
Y aunque le explicaron que el nivel de los daños seguiría evolucionando, se dirigió a los brujos de forma autoritaria y les pidió que fueran mucho más lejos, ya que por ello es que les pagaba. Siendo testigo de cómo el mal estaba surtiendo un efecto veloz en cuanto a acabar con la existencia de alguien, necesité apartarme del mercado por unos momentos. La probabilidad de que acabaran matando a ese hombre era demasiado grande, así que me surgió la pregunta, ¿cuántas veces hemos visto a alguien enfermar y morir sin sospechar de algo tan bizarro, como la intervención de brujería? Las semanas en torno a este caso continuaron transcurriendo con breves noticias ligadas a cómo empeoraba la víctima, al grado de que el hombre solicitara por redes sociales que hicieran cadenas de oración por él. Isabel, tan molesta como a un inicio, en ningún instante se expresó arrepentida o avergonzada de sus decisiones. Incluso afirmó que estaba dispuesta a recibir algún día el karma, con tal de probar el disfrute de la venganza. En más de una ocasión sentí el impulso de intervenir o suplicarles que se detuvieran, pero no podía hacer algo como eso, ya que era un simple espectador. A finales de febrero, recibí una llamada de Isabel pidiendo que nos volviéramos a encontrar al interior del mercado, en el puesto de la familia Espinosa. Y tan pronto como llegué, ésta me mostró desde su celular fotografías con moños negros, puesta en distintos perfiles de Facebook y WhatsApp, lo cual significaba una sola cosa. Con una mirada llena de maldad y odio, Isabel mencionó, hemos logrado el cometido, ese infeliz ya no está entre nosotros. Según explicaban los anuncios de la familia, el hombre falleció en su casa durante la mañana a causa de un infarto fulminante. Ahora se trataba de una realidad y ya no de un deseo, el hombre al que estuvieron maldiciendo a lo largo de un mes había muerto. Ser uno de los principales testigos de aquel asesinato a distancia hizo que por un momento me viera a mí mismo como una clase de cómplice y una persona sin moral por escribir acerca de ello. Pero a pesar de los conflictos que experimenté conmigo mismo, le di las gracias a Isabel por permitirme llevar registro del avance de los daños y acompañarla en primera persona a descubrir lo que era capaz de hacer la brujería negra sobre una persona no practicante. Después de que la mujer se marchara, los hermanos Espinosa me informaron que esa misma noche llevarían a cabo una misa para consultar con un muerto. Por lo que, comprometidos por aportar más a este informe, me invitaron a asistir a dicha misa, que tendría lugar en una casa cercana a las 11 de la noche. Ellos me explicaron que, en dichas reuniones, entre brujos ayudaban a las personas a mantener contacto con algún muerto de su elección que aún no hubiese alcanzado el descanso eterno. Y por lo general, se trataba de personas fallecidas en condiciones violentas o cuyos descensos eran algo reciente. Mientras que algunos solicitan esta clase de intervención para poder formalizar un último adiós, hay quienes lo llevan a cabo para resolver preguntas que únicamente pueden ser contestadas por el difunto. Así que al dar las 11 de la noche, me acerqué a la dirección que me dictaron los Espinosa y fui recibido por ellos. Al interior de la casa en donde iba a llevar a cabo el contacto todo se hallaba en silencio. Alrededor de un símbolo dibujado con tiza en el piso estaban otras 3 personas. Antes de iniciar, conocí a la señora Concepción, la persona encargada de solicitar esta intervención espiritual. Y ella me comentó que había perdido a su hijo menor en situaciones sospechosas e inquietantes. El joven pasó de estar desaparecido a ser encontrado sin vida a la orilla de un canal. Las autoridades trataron de darle sentido a su muerte, ligándola con un posible ataque del crimen organizado. Sin embargo, el chico nunca mantuvo relación con grupos delictivos, por lo tanto, se sentía en la profunda necesidad de saber la verdad sobre la muerte de su hijo, así fuese a través de los brujos y una ouija. Entre lágrimas mencionó, cada noche sueño a mi hijo pidiéndome a gritos que vaya a buscarlo. Dice que quiere descansar, pero no sabe cómo marcharse. Con las cenizas del joven puestas al centro del pentagrama, los Espinosa comenzaron a pronunciar una oración en otro idioma y en voz baja para invocar al espíritu del muchacho.
y el medio que utilizarían para contactarlo sería a través de un conocido tablero de la Ouija, con la diferencia de que aquella apertura de portales con el más allá estaría guiada por brujos capacitados en estas prácticas. Los Espinosa me pidieron que desaconsejara a la gente el llevar contactos de esta clase sin la presencia de un guía o interventor, pues, entre los mayores peligros está la posibilidad de ser poseído por entidades verdaderamente dañinas. Y en cuanto la sesión dio inicio, en el ambiente se empezaron a percibir energías cargadas de dolor. Todos fuimos capaces de sentirlo, pues era una presencia que lo ponía a uno incómodo, y en lugar de haber paz, se sentía un terror irracional en el cuerpo. En mi caso, no importaba cuánto me esforzara por estar tranquilo, el corazón se me aceleraba, mis manos sudaban, y por si fuera poco, los perros del vecindario no paraban de aullar con insistencia, sonando casi como un grupo de lobos. A pesar de las sensaciones desagradables causadas por el ambiente sombrío, a lo largo de la sesión la señora Concepción mantuvo un contacto conmovedor con el alma de su hijo. No puedo dar detalles de las preguntas hechas al espíritu de aquel joven, no obstante, puedo asegurar que se trataba de una presencia real y no una escena actuada por los Espinosa. Al final de esta, Concepción supo entre lágrimas que el homicidio de su hijo fue causado por un miembro de su propia familia, mas no por un grupo de criminales, como lo aseguraron los informes. Lo poco que puedo mencionar acerca de esto es que, desde el más allá, el joven le suplicó a su madre que levantaran una denuncia o encontraran la forma de iniciar una investigación en contra de la persona señalada. Para finalizar con este contacto, los hermanos volvieron a pronunciar aquellas oraciones inentendibles con la intención de volver a cerrar los portales que nos conectan con las almas en pena. Y como último consejo para la señora Concepción, le pidieron que se acercara a la iglesia para que ellos pudieran brindarle a su hijo una misa especial para encontrar su propio camino a la paz. Ante la serie de eventos impactantes que ya había presenciado, decidí regresar al mismo puesto que visité al comienzo de mi visita, el de la curandera Graciela. Para este punto de mi visita, fui capaz de atestiguar las atrocidades que la brujería negra era capaz de hacer, así como deshacer, de esta ya no me quedaban dudas. Sin embargo, aún me hacía falta hablar sobre las bondades y maravillas que podían lograrse del lado de la brujería blanca, aquella que no busca dañar a ningún ser vivo, sino todo lo contrario. Al estar de nuevo en compañía de la señora Graciela, le platiqué acerca de los 2 casos documentados en el mes que llevaba visitando el mercado. Luego de escuchar sin muestras de sorpresa o impresión, le quise hacer algunas preguntas que al menos a mí no me dejaban dormir, y fueron las siguientes. En todos los seres humanos, es así de sencillo que nos lleven hasta la tumba por el capricho de alguien más. Y tras un suspiro pesado, dijo que eso dependía de que tanta tirria e insistencia por vernos mal se empeñaba en el proceso. Pues a mayor odio, mayor resultaría el esmero por vernos caer, y de ataque en ataque, era probable que fueran debilitando. La segunda pregunta que le hice fue, ¿en qué modo nos podemos defender o mantener protegidos ante estos ataques insospechados? Y en respuesta, Graciela me explicó que aquí es donde entra la importancia de mantenerse agarrados a nuestra propia fe, sin importar cuál sea esta. Y en conjunto con esto, me aclaró que hay personas a las que se les puede doblegar el espíritu muy fácilmente, y es allí en donde aprovechan los malintencionados para mandarnos lo peor que se les pueda ocurrir. Una vez que le tiran a uno su fortaleza interior, ya sea enfermando a la familia o causando pobreza, toman nuestra debilidad a su favor para arrastrarnos al límite de las maldiciones. Esto último pudo haber sido el caso del hombre al que Isabel mandó a matar, que, ya estando débil con algún trabajo previo, se quedara a la deriva y en caminos de la muerte. En palabras de la propia curandera Graciela, a diario nos encontramos en una constante guerra entre la luz y la oscuridad, la salud y la enfermedad, y depende hacia donde uno voltee la vista, son los aspectos que rodearán nuestras vidas.
Para acercarme al cierre de este informe con algo más positivo, le pedí que me platicara sobre algún caso que haya tratado y resuelto con el uso de herbolaria. Esta me habló de una familia de 4 integrantes que se encontraba tan debilitada y enferma que incluso los médicos empezaron a perder la esperanza de salvarlos, puesto que no tenían en claro cuál era el padecimiento que los aquejaba, y por lo tanto, ningún tratamiento parecía servirles. Antes de enfermar, los niños se vieron ante problemas de cabeza y estómago que los llevaron a permanecer en cama. Y siguiendo los mismos pasos de ellos, sus padres fueron los siguientes en enfermar, sin hallar alivio ni solución. Por lo que desesperados por salir de aquellos síntomas que los atormentaban cada vez más, se acercaron a este mercado de brujos en busca de la curandera. Y antes de poderlo sanar, Graciela les llevó a cabo una limpia a base de ramos y oraciones, en donde descubrió que a toda la familia los habían estado maldiciendo a lo largo de meses, y lo próximo que querían conseguir quienes los tenían trabajados, era que cayeran muertos. A lo largo de 2 meses, Graciela les estuvo haciendo visitas para llevarles a cabo más limpias, prepararles menjurjes y sanarlos con oraciones e imposición de manos. Con el pasar de los días en que pelearon por su sanación, tanto los padres como los hijos recuperaron su vitalidad y hasta el día de hoy, han estado siguiendo muchos de los consejos que Graciela proporciona a sus clientes, para no dejar que el daño de terceros entre a nuestras vidas. Llegando al final de mi visita a este emblemático mercado, tuve el enorme gusto y honor de recibir una limpia por parte de esta gentil curandera. Afortunadamente, no encontró ningún mal enviado hacia mí, no obstante, por lo cercano que soy al contacto paranormal, me recomendó que me practicara una limpia por lo menos una vez al mes. Y explicó que quienes investigaban temas oscuros, así como quienes trabajan mano a mano con la muerte, están más propensos a atraer energías de baja vibración, tal es el caso de aquellos que trabajan en el ámbito forense, o de servicios funerales. Para mi cuarto reportaje haré un recorrido sorpresa a través de 2 lugares que se encuentran malditos dentro de estos espacios tan misteriosos de México. Y brindando mi propia conclusión y opinión con respecto al tema de la brujería, me parece que, si algo hemos aprendido, es que esta es retratada de un modo fantástico en la ficción, pero en la vida real no es ningún juego. Pues puedes matar a alguien o tú mismo morir por llevarla a cabo. Si están en busca de algún trabajo o un favor de brujería, no duden en visitar el mercado de Sonora, allí se podrán encontrar con gente profesional y no charlatanes. Los esperaré en el siguiente misterio. Y recuerden que, en la sombra se oculta la luz de la verdad. Lo inevitable. La nota roja y los eventos trágicos siempre nos darán de qué hablar, de eso estoy seguro. Dicen que un Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero, ¿acaso eso es cierto? Pues lo más cercano que al menos yo conozco como un Dios, es una clase de niño jugando con sus juguetes, o un escritor maníaco que decide en este universo quién vive y quién muere. A pesar de que mi trabajo me agradaba y me daba emoción, reconozco que me hubiese gustado tener una ocupación tan libre como la de un creador. Tan simple como sentarse a ver a sus personajes, moviéndolos tal y como más le plazca. Nuestro creador es algo parecido a un constructor de maquetas, ¿y cómo es que lo sé? Supongo que se lo debo a las ideas y actos trastornados de mi padre. Pues mi mamá me contó que, cuando yo era un bebé de meses, una noche llegó a casa para encontrarse con la desagradable sorpresa de que, me había esparcido por todo el cuerpo las cenizas de al menos 5 muertos, cosa que derivó en una orden de restricción para él. Por alguna razón retorcida, deseaba que su único hijo mantuviera una relación estrecha con la muerte, y vaya que lo consiguió. Pues recuerdo que, desde muy pequeño, llegaba a presentir escenarios de distintas muertes. Y lejos de ser una clase de visión o sueño, lo describiré a que eran más un conjunto de ideas que venían a mis pensamientos. Digamos que, en un momento podía estar comiendo tranquilo con mi abuela y al siguiente segundo me surgía el pensamiento de que ésta perdería la vida en una operación.
Algunos leen la suerte y otros las cartas, sin embargo, yo leo la muerte. Y para conseguirlo, basta con que le preste mucha atención a alguien, o que me concentre en conectar más con los planes finales que tiene el creador de esta maqueta. Es escalofriante, desde luego, mas siempre me esforcé por encontrarle algo de encanto a dicho don. Desde que tengo memoria, de cada escenario devastador que se me revelaba, terminaba elaborando maquetas a base de plastilina, pintura y cartón. Esto hizo que de niño metiera a mi madre en algunos inconvenientes con mis maestros, ya que no era nada normal ver a un niño de 6 años dándole forma a figuras de ahorcados o personas siendo atropelladas. Mi madre era una gran periodista, dedicada a cubrir la nota roja, pero por desgracia, ya no está más con nosotros. A partir del día en que confirmó que mis predicciones sobre la muerte eran acertadas, se le generó cierto trauma. La idea de considerar la existencia de un controlador perverso terminó por abrumarla y, en sentido literal, decidió dejar de moverse. Sin darme aviso o preguntarme si estaba de acuerdo, mamá me abandonó afuera de la puerta de un padre al que no conocía, para después escapar en el auto. Y durante mes y medio no volví a saber de ella, hasta que servicios forenses nos lograron contactar para avisarnos que murió de hambre, quedando en estado raquítico al interior de un departamento que al menos yo nunca conocí, hasta el día en que tuvimos que recibir los informes de su fallecimiento. Para entonces, la nueva convivencia con mi padre ya iba a cumplir 2 meses. Y recuerdo el reencuentro con él, no como algo emotivo, sino como un momento sumamente incómodo. Mi madre se marchó, yo toqué a su puerta, y fue cuando el señor Alonso salió de la casa, con una botella de cristal entre manos, analizando el entorno para saber si era oportuno atacar a alguien. Mi mamá siempre insistió en que él estaba loco, y debo confesar que, desde que vi su mirada perdida, comprendí por qué lo decía. Luego de que me presentara con mi nombre completo y le explicara lo que ocurrió, este se tornó un tanto molesto, pero al menos me invitó a pasar. Puede que otro padre hubiera reaccionado con más alegría al ver a su hijo, mas Alonso no era tan empático como el resto. El primer día que estuvimos juntos, descubrí que era un maníaco de las conspiraciones. Y debido a la incomodidad que noté en él, por mi presencia, le propuse irme. No obstante, Alonso me pidió que me quedara, pues estaba seguro de que tarde o temprano nos acostumbraríamos al otro. Pasé cerca de 2 meses acostumbrándome a sus rutinas. Nos levantábamos a las 6 de la mañana, después, en vez de ir al parque, caminábamos por el panteón, a pesar de no tener a ningún difunto por visitar. Pues él decía que pasearse entre las tumbas le generaba calma. Tras la noticia del fallecimiento de mamá, no tuve otra persona que cuidara de mí, más que él. Y a pesar de lo trágicas que se volvieron las circunstancias, puedo decir que crecí sin problemas, con un camino relativamente normal. Acabé la secundaria, entré a la preparatoria, y al menos desde mis 15 años decidí que me dedicaría a lo mismo que mi madre, hacer periodismo rojo. Pues de la muerte siempre iba a obtener trabajo, y conociendo con anticipación a qué escenarios me enfrentaría, estaba seguro de que aquella debía ser mi profesión. Haría notas violentas y en exceso realistas, con la única diferencia de que no estaría dispuesto a abandonarlo. Antes de entrar a la universidad, cumplí la promesa que le hice a mi madre sobre no mostrarle a otros mis maquetas de muertos, ni tampoco hablar de las desgracias que podía presentir. Sin embargo, llegué a un punto en que me fue imposible mantener por mucho tiempo la boca cerrada. Pues el día en que todo mi grupo de compañeros se enteró de que algo les ocultaba, surgió con una discusión que tuve con uno de los profesores. El maestro Ricardo era un hombre con aires de grandeza y demasiado pretencioso, y sin importar que ya estábamos estudiando a un nivel superior, nos trataba como a unos ineptos. Pero una tarde en la que se atrevió a decir que la mayoría de nosotros moriríamos de hambre por no encontrar trabajo en una época tan sensible en expresión como esta, me levanté para interrumpirlo, y en voz alta le mencioné:
pues usted es tan inútil que próximamente lo veremos morir electrocutado. Y todo por no saber manejar la instalación de luz en su casa. En ese instante todos me miraron confundidos, sin encontrarle un sentido a lo que dije, hasta que, 7 meses después, el maestro Ricardo murió del mismo modo en que se lo advertí. Aquellos compañeros que recordaron la discusión entre los dos, vinieron a mí preguntando si le lancé una maldición o era una clase de vidente. Así que cansado de siempre tener que censurarme les conté todo, e incluso les mostré algunas de mis maquetas. Sabía que, si deseaba destacar en la nota roja, debía empezar por arrancar la censura de cualquier área. Y a diferencia de lo que me hubiese pasado en tiempos de la Inquisición, obtuve más amigos cuando se supo que leía la muerte. Había gente a la que ni siquiera le gustaba abordar el tema, lo cual era bastante respetable. Por otra parte, estaban quienes se acercaban con cierta emoción, preguntando si sus muertes serían en condiciones violentas o por algo natural. Y en lo personal, me parecía interesante ver cómo para unos el tema de la muerte resultaba algo innombrable y para otros algo cercano a un chiste. En el transcurso de cursar la carrera para comenzar a trabajar, llegué a hacer negocio con las maquetas que elaboraba. Ni siquiera yo entiendo bien por qué, pero a algunos les parecía especial tener un escenario que representara la manera en que iban a morir. Además, haciendo uso de las nuevas redes, a menudo recibía mensajes de desconocidos, preguntando cómo podían hacer para ver la realidad del mismo modo que yo, pero lo único que se me ocurría aconsejarles a ellos era que se quedaran un tiempo considerable cubiertos por cenizas de muertos, ya que eso fue lo que a mi padre le funcionó. Terminando la fase tediosa de los estudios, me comencé a adentrar a los escenarios que tanto estuve esperando. Mientras que algunos se iban a dormir pidiéndole a un Dios bondadoso que los protegiera durante el día, yo pensaba en el moldeador y le decía, sé que te gusta vernos morir, así que más vale que no te detengas ahora que he conseguido el trabajo. Por lo que tenía entendido, mi madre siempre fue muy profesional con sus notas y las cubría con mucho respeto. Por otra parte, yo era algo irreverente al cubrir las noticias. Pues en una ocasión, incluso fui golpeado por 2 policías. Después de fotografiar la escena de un par de autos incendiados, me puse a reír y se me ocurrió gritar al cielo, Creador, con esta escena no te mediste. Creo que eran muy religiosos, así que nunca iban a aceptar que éramos todos los juguetes de un amo. Recuerdo mis inicios en el periódico como una época grandiosa. Trabajaba mano a mano con la muerte y describía los peores escenarios que nos dejaba, para después cobrar lo suficiente como para valorar el seguir vivo. Y me atrevo a confesar que la violencia nunca me ocasionó miedo o dolor, ya que, en estos tiempos, se ha convertido en parte de nuestra normalidad. Era lamentable, pero imposible de detener, ya que así era como lo decidía nuestro moldeador. Pero por desgracia, presentir la forma en que moriríamos nunca vino acompañado de más detalles, y esto era suficiente motivo de desesperación cuando se tenía el deseo de proteger a alguien. Para bien o para mal, a mis 27 años me involucré sentimentalmente con una mujer que se dedicaba a la medicina y se llamaba Dalia. Era una gran doctora, y la conocí en un hospital, después de sufrir una fractura de costilla por un aparatoso choque en la carretera. La primera vez en que la invité a comer, dijo que nuestras ocupaciones se hallaban en lados opuestos, pues, mientras que ella se levantaba a pelear por la vida de sus pacientes, yo me presentaba al trabajo en busca de nuevas muertes. Ella trabajaba para la vida y yo para la muerte, y aún con eso, hubo algo que por algún motivo nos hizo sentir muy cercanos. Tal vez era él, el moldeador de nuestras vidas, trazando sus siguientes obras. Y para no tomar a Dalia de sorpresa con mis maquetas e ideas sobre la realidad, le hablé de esas rarezas desde la tercera vez en que salimos. Y por fortuna, no se lo tomó a mal, y en vez de salir corriendo como habría hecho cualquiera, me pidió que también a ella le dijera en qué forma iba a morir. Tras unos minutos de prestar mucha atención a su persona,
tuve el presentimiento más grotesco de todos, acompañado de una sensación que me dejó paralizado, pues en 27 años presintiendo cómo morirían mis conocidos, jamás me crucé con algo tan inquietante como lo fue el caso de Dalia. Dejando a un lado a los muertos que veía en el trabajo, esa era la primera vez en que me hallaba de frente a alguien que perdería la vida por un homicidio. La primera idea que vino a mi mente fue a Dalia gritando en el piso por ayuda, por un par de heridas profundas que alguien más le había hecho. Ante esta revelación tan bizarra, me tomó tiempo salir de aquel estado de ansiedad. Y como no quise alterarla, la engañé, asegurándole que fallecería mientras dormía, probablemente durante su vejez. El tormento por no ser capaz de visualizar nada relacionado a las muertes, más que tener una idea de cómo ocurrirían, me impedía tener alguna noción en cuanto a edad, vestimentas u horarios. Y lo que resultaba peor era que, hiciera lo que hiciera, ya sabía que no existía modo de modificar la voluntad de aquel ser. En cuanto este tercer encuentro con ella terminó, me apresuré a manejar a la casa de mi padre. Para entonces, llevábamos 5 años viviendo separados, pero aún así lo visitaba cada tanto, para asegurarme de que se encontrara bien. Y aunque ya era un viejo, aún le gustaba meterse a caminar por los panteones, y las cenizas de mi madre eran las únicas que hasta la fecha conservaba intactas, lo que me hacía pensar que nunca dejó de tenerle aprecio. Recuerdo que, en cuanto entré a la casa, en lugar de entretener a mi padre con temas vagos, le hablé acerca de lo que me sucedió con Dalia. Sabía que nunca fue capaz de presentir la muerte, mas era el único que entendía de lleno la incertidumbre por querer cambiar algo y simplemente no conseguirlo, porque aquel que nos movía no estaba de acuerdo. El único consejo que me pudo dar mi padre fue que tratara de proteger a Dalia tanto como pudiera y disfrutara el tiempo a su lado, pues, una vez que el moldeador nos asignaba una manera de morir, esta nunca cambiaba. Luego de que me invitara a resignarme a la voluntad del moldeador, le dije que no lograba entender la razón a que él hubiese crecido siendo un niño extraño. Al menos en mi caso, podía echarle la culpa al suceso de las cenizas, sin embargo, con él los motivos eran mucho más complejos. Pues Alonso me confesó que recordaba cada etapa de su existencia como algo tormentoso de experimentar, consciente de que nunca fuimos libres, a pesar de así creerlo. Dijo que se sentía maldito, pues desde niño, alertó a los demás de poder sentir a un ser inmenso tomando su ser, para moverlo a su voluntad. Los doctores aseguraron que se trataba de esquizofrenia, pero él sabía que no era víctima de delirio, sino más bien de demasiada conciencia acerca de la realidad. Tal vez mi padre era una falla, o una de sus creaciones menos apreciadas. En sus propias palabras, ser conscientes de que algo superior nos está manipulando, es como mantenerse despierto en medio de una cirugía en la cual se supone que deberíamos de estar dormidos y lo bastante sedados. Por lo visto, al final del día y de la incertidumbre que me acorralaba, no existía ni respuesta ni salvación, y lo único que a mí me quedaba hacer era pelear por alcanzar la aceptación. Sabiendo que Dalia partiría de una manera injusta, me fui a acostar pensando, moldeador, si me puedes ofrecer el problema, ¿por qué no darme también la solución? En verdad no puedo saber el día, o tan siquiera la hora. ¿No podré evitarlo? El tratar de averiguar quién se metería con ella se convirtió en mi pensamiento más obsesivo. Y sin importar si era de día o de noche, me llenaba de coraje ni siquiera poder imaginar a aquel individuo que la arrancaría de mi camino. No sabía si se trataría de un hombre o de una mujer, o si sucedería en un mes o 30 años. La decisión que me pudo haber regresado a una realidad más tranquila hubiese sido apartarme de su vida, pero no quise hacerlo. Tan rápido como un suspiro, 3 salidas con aquella doctora se convirtieron en más de un año. Y aunque la mayoría de aspectos entre los dos eran positivos, debo reconocer que un aspecto en particular no resultaba del agrado de Dalia, y eso era el hecho de que la sobreprotegía.
Ella pensaba que era como esa clase de hombres posesivos y celosos, y a pesar de no ser así, no la podía culpar por tener esa visión sobre mí. Sin importar cuántos meses junto a ella se quedaban atrás, no hubo día en que yo tuviera el valor de explicarle la manera en que en verdad iba a morir. Pues desde que tuve el presentimiento de su homicidio, ni siquiera me volví a sentir capaz de presentarme al trabajo sin saber del todo cómo estaba. Recuerdo que, la primera tragedia que tuve que cubrir, a la par en que empezaba a salir con Dalia, fue un homicidio doble, ubicado a las afueras de una tienda Oxxo. No se tuvieron datos de los culpables ni pistas que resultaran de ayuda, puesto que en el momento del ataque se cubrieron los rostros. En tanto tiempo registrando tragedias semejantes, aquella fue la primera ocasión en que me aterró saber que los asesinos se hallaban sueltos. Al término de la jornada, fui a la casa en donde Dalia vivía con sus tíos, tan solo para comprobar que se encontraba bien. Después de cumplir un año como pareja, le insistí en que viniera a vivir conmigo, ya que me parecía una zona mucho más segura. Finalmente, tras muchas pláticas para convencerla, ésta se vino a vivir conmigo, a un departamento de 3 pisos, con jardín, y cualquier cosa que necesitara a su alcance, sin que corriera peligro entre las calles por la noche. Pues creí que el traerla a un espacio más seguro me daría mayor seguridad de que estaría bien. No obstante, cada vez que me apartaba para cubrir otra noticia de conflictos, me angustiaba seguir al pendiente del estado de Dalia. Nunca me sentí tan angustiado de saber que tantas personas peligrosas se mantenían libres entre nosotros. Homicidas, miembros de la mafia, asaltantes, solo una pequeña parte de estos era capturada. A finales de año, la gota que derramó el vaso para mi estado de angustia fue un mensaje que recibí a mi celular. Este provenía de un número desconocido y decía lo siguiente: si quieres seguir cubriendo notas sobre quiénes somos, iremos personalmente para darte de qué escribir. Sin dejar que pasara un solo día, denuncié el mensaje personalmente, pero me dijeron que no existía forma temprana de saber quiénes lo enviaron. Desde luego, le pedí a Dalia que se mantuviera en alerta y no dudara en comentarme cualquier cosa que llegase a notar y que fuera sospechosa. El riesgo que corríamos con las amenazas era un aspecto que siempre tuve en cuenta, pero que apenas enfrentaba en carne propia. Pues aquello se podía tratar de un simple intento para meterme terror, o, por otro lado, era probable que fuera una auténtica amenaza de muerte. A una semana desde que me llegó aquella amenaza, un escenario bizarro se desató en un bazar de la ciudad. Pasaban de las 10 de la noche y sin previo aviso, un grupo delictivo desató un ataque en contra de los visitantes inocentes. La cantidad de fallecidos rondó de 5 a 8 cuerpos. Y al ver tanto dolor en el rostro de personas inocentes, por primera vez me hizo sentir horrorizado de estar al frente de actos tan monstruosos. Aquí, comprendí una gran parte de por qué pudo ser que mi madre abandonó su trabajo. Provocando que el pánico de todos alcanzara su límite, los responsables dejaron en el lugar un par de letreros en los cuales venían amenazas directas para nosotros, los encargados de la nota roja. En ella se nos retaba a seguir cubriendo los delitos, a costas de que peores escenarios tuvieran lugar. Una vez que sacamos las fotografías y un resumen de lo ocurrido durante dicho acto inhumano, me sentí desesperado por llegar a casa. Para entonces, me sentía tan nervioso que ya no era capaz de respirar bien, pues me dolía la cabeza y también el pecho. Y faltando unos cuantos metros para entrar a la casa, me pareció ver la sombra de alguien más, tratando de entrar por una de las ventanas. Sabiendo que nuestro mundo estaba hecho a propósito para la violencia y las desgracias masivas, me imaginé lo peor. Pues mientras me acercaba apresurado, en el patio me encontré con las herramientas que el jardinero del vecindario acostumbraba a utilizar los fines de semana. 3 días atrás, este se había encargado de talar un árbol, así que, sin dudarlo un segundo, tomé el hacha que estaba a mi alcance y corrí con ella y con la llave de la casa en la mano, listo para reaccionar ante un posible ataque al interior de mi casa.
Si aquel intruso estaba destinado a ser el asesino de Dalia, tal vez aún contaba con la posibilidad de alterar los rumbos del perverso ser que nos moldeaba. Pues quizás, estando consciente de lo que debía esperar a que sucediera, podía defenderme a tiempo y demostrarle que no siempre iba a poder decidir cómo deshacernos de nosotros. En el instante en que por fin entré a la casa, escuché un par de golpes en la cocina y la voz asfixiada de Dalia. Caminando con lentitud para no alertar de más a nuestro atacante, vi que éste se encontraba de espaldas a mí, sujetándola a la fuerza. Y como no pude soportar el presenciar que alguien le quisiera hacer daño, puse en alto el hacha, y con toda mi fuerza y sentimiento de impotencia, la quise azotar a tiempo contra la espalda de aquel sujeto. Desafortunadamente, en un movimiento tan repentino como inoportuno, este se giró con Dalia, dejándola a ella enfrente. Todo sucedió bastante rápido, pero se sintió como si en verdad algo más hubiese manejado nuestros movimientos para hacer que de un segundo a otro la historia cambiara. A pesar de que aquel último movimiento del atacante no fue hecho con la intención de que la hiriera, puesto que el hombre ignoraba mi presencia, aquello fue lo que terminó por suceder. Y con un golpe despiadado, que en realidad iba dirigido a aquel desconocido, vi a mi propia novia ser atacada por mí. Con un insoportable nudo en la garganta, recuerdo que traté de ayudarla. Sin embargo, tanto mis manos como su ropa no hacían más que seguirse manchando de sangre. Luego de escuchar los gritos de Dalia y mis lamentos, la policía llegó al lugar. Y como había dejado la puerta abierta, estos tuvieron acceso al instante. Teniendo de frente a la autoridad, puse mis manos manchadas en alto, queriéndoles explicar que fue algo accidental. Dalia, la última mujer a la que amé, partió tal y como lo presentí, y en tanto tiempo de no poder dormir por querer encontrar a su futuro agresor, la respuesta final terminó estando puesta sobre mi persona. Y en relación al hombre que entró a mi casa, a este también lo detuvieron. Se trataba del responsable de las amenazas y fue llevado a la cárcel, al igual que yo. La pena que tuve que pagar fue un total de 6 años en prisión, puesto que se confirmó que el incidente se trató de un homicidio accidental. Ahora he logrado salir de prisión, pero no ha sido precisamente un camino fácil de afrontar. Pues cada noche y cada mañana soy consciente de que le arranqué la vida a una persona inocente y a la que tanto amor le guardaba. Eso era lo inevitable. Fui la burla del moldeador y esto me dejó con serios problemas emocionales. Era inevitable la amenaza, era inevitable mi trabajo en Periodismo Rojo, era inevitable el que conociera a Dalia y sobre todo, la forma en que ésta partió. Desde que mis manos quedaron involuntariamente manchadas de sangre, no he vuelto a interesarme en nadie, aunque, claro, esto último sigue siendo otro aspecto que queda fuera de mi control, como el resto de mi existencia, y de cualquiera que esté escuchando esto. No sé si hay otras realidades, o mundos en donde las cosas funcionen de una forma diferente, pero, al menos aquí, no hemos tenido de otra más que movernos a conveniencia de un guión calculado. Una obra que yo desconozco y que aquel que está escribiendo o moldeando esto ha venido planeando desde hace tiempo. La vida es inevitable y nuestro descenso lo es más. Nuestra muerte ya nos está aguardando, sin embargo, es algo que casi nadie conoce en qué forma sucederá, al menos de que decidan vaciarse cenizas encima. Estamos conectados y enredados unos con otros. Enredados como en una telaraña, con la misma fuerza de una mosca. En realidad, no importa si tienes o no planes para mañana, el Creador ya los tiene para ti. Y en cuanto a mí, ahora que he quedado libre de las rejas, he decidido dedicarme solo a la construcción de maquetas, al menos hasta que llegue mi día de partir. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.